Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora vamos a conectar con nuestra segunda entrevista del día. Se trata del economista Guarocuya Félix, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a hablar en torno a este aumento de precios, al crecimiento económico que ha anunciado el Banco Central y cómo esto es visto desde la perspectiva de la oposición. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Tenía muchos días sin verte, Percio. ¿Cómo está la perspectiva desde el PLD a los anuncios del gobierno de que estamos teniendo un crecimiento económico en la República Dominicana? A ver, por lo regular las cifras del Banco Central son cifras que hay que tomarla con mucha seriedad, porque es quien lleva las principales estadísticas económicas y por lo tanto lo que el Banco Central ha hecho es comparar el desempeño de la economía con relación a un periodo base. Estamos hablando de que el 2020 ha sido un año terrible desde el punto de vista del crecimiento, no solo para la economía dominicana. Por lo tanto, tomando en cuenta la caída que tuvo la economía dominicana, pues no es nada despreciable el proceso de recuperación que comienza a tener la economía dominicana. Eso no quiere decir que esté consolidado. Yo creo que lo que nos demuestra la pandemia es que es posible retroceder, como ha ocurrido precisamente desde hace poco más de una semana, las alarmas que ha despertado y que por lo tanto eso repercute directamente en el desempeño económico. Los números que presentó el Banco Central, el que más llama la atención es el crecimiento interanual, que plantean que con referencia a abril del 2019 y posteriormente a abril del 2020, a abril del 2021 es de más de un 47%. 47.3, para ser exacto, es lo que ha dicho el Banco Central. Claro, pero eso tiene que ver con la caída tan brusca de la actividad económica. Si tú caes de 0 a 2 y luego te recuperas a 4, ¿en cuánto habrás crecido? Es eso lo que quiere decir. Sí, pero el peso dominicano se ha fortalecido bastante cuando se ve que bajamos de 60 que estaba la prima del dólar frente al peso dominicano y está a 56 ahora. Bueno, eso tiene que ver. Una estabilidad. Sí, claro, pero es una decisión de política el Banco Central, en la medida en que tiene reservas suficientes para hacer frente a las demandas. Pero si al mismo tiempo la economía, a pesar de ese crecimiento interanual que tú has dicho, tú tienes sectores de la economía que todavía no recuperan dinamismo y que por lo tanto siguen estando afectados y van a seguir estando afectados por un periodo de tiempo significativo. ¿Cuánto? No lo sabemos todavía. ¿No? Por ejemplo, la industria turística. No depende solo de lo que haga la República Dominicana. Perdón, Percio. Sí. No depende solo de lo que haga la República Dominicana, sino de lo que hagan los principales países emisores. Y si al mismo tiempo nosotros tenemos que tomar decisiones, digo como país, no me refiero, que implican endurecer determinadas medidas, pues eso repercute negativamente en la percepción que se puede tener sobre la seguridad sanitaria del país. Usted tiene... Dime tú, Percio. Usted tiene como, digamos, a su favor la experiencia de que estuvo al frente de la Dirección General de Impuestos Internos. Entre otras, Percio, la gente recuerda otras más cosas, los impuestos. Y sé que he estado trabajando. Esa posición marca. Y ha tenido además una larga experiencia en la conformación del presupuesto nacional, es decir, en la estructuración del presupuesto nacional. Por tanto, tiene muchas informaciones que nos puede ayudar para saber cómo manejar esto. Por ejemplo, uno de los temas que el gobierno tiene es la necesidad de una reforma fiscal. Se habla de la reforma fiscal. De hecho, el gobierno la mandó al Consejo Económico y Social, que se supone que se debía conocer este año para aplicarse en el 2022. Pero se habla, el propio presidente Fernández ha advertido de que no es momento de hacer una reforma. Pero el país sí, creo que sigue, los sectores pobres siguen aportando 68 centavos de cada peso que entra al fisco. No sé si esa estadística ha cambiado. No, Percio, de hecho cambió en el 2012. ¿En el 12 cambió? Sí, claro, hasta el 2012 eran 73 pesos. ¿73 por uno? Sí, 73 pesos por cada... Es decir, más de 68 centavos. Por cada 100 pesos. Es decir, que la situación se hace peor entre ricos y pobres.
A ver, mejoró en el 2012. ¿Cómo manejar? Mejoró, o sea, lo que te quiero decir es que hasta el 2012 de cada peso se recaudaban 73 centavos. Okay. Y logramos, digamos, incrementar disminuir hasta un 68 la participación de los más pobres y 5 de los más ricos. ¿Cómo manejar la reforma fiscal en una coyuntura como esta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira, no hay una fórmula mágica para ello. Yo creo que todos los países tienen un deterioro en sus cuentas fiscales. Y en el caso de República Dominicana es un tema que estaba pendiente. De hecho, la reforma del 2012 fue una reforma tributaria, no una reforma fiscal. Y siempre es importante aclarar a los televidentes, a quien ven los programas, que hay una diferencia entre la fiscalidad y la tributación. La fiscalidad engloba el ingreso, el gasto y el crédito. La tributación es fundamentalmente la parte de los tributos o los impuestos que siempre es menor. Exacto, que siempre es menor que la presión fiscal. Sería la presión tributaria. Pero se piensa, o hay quienes piensan desde el gobierno, de que pudiera reducirse el pago de impuestos a productos dentro de esa reforma fiscal que habla Percio, es reducirlo a un 12 y que todo el mundo pague. Pero eso habría que ver la propuesta del gobierno. No la conozco y por lo tanto no podría opinar exactamente. Yo creo que para dar respuesta al contexto, que es lo que preguntaba Percio, no es el mejor contexto para hacer ninguna reforma. Yo creo que hemos visto recientemente el ejemplo de Colombia. No es exactamente extrapolable a la República Dominicana porque los problemas que tiene Colombia no son exactamente similares a los de República Dominicana. Colombia tiene todo pendiente, todo lo del Pacto por la Paz, tiene además otros temas pendientes. Le haría la pregunta entonces de otra manera. Vamos a suponer que el gobierno no considera que la coyuntura es apropiada para la reforma. Bueno, el viceministro de Economía ha dicho claramente que hasta que no se consolide la recuperación... ¿Cómo el gobierno puede manejar? ¿Cómo el país puede manejar una coyuntura como esta, donde uno sabe que por la pandemia reducen las partes impositivas, se complica la economía? ¿Qué cosa podemos hacer? Por ejemplo, hay mucha evasión que el gobierno pueda ser más eficiente por esa vía. La evasión está muy relacionada con el nivel de exenciones. Y esto es un tema muy importante porque República Dominicana, y eso lo han reconocido las últimas administraciones del país, incluyendo la presente, el nivel de exenciones que tiene el país. Evidentemente, es una decisión de política y política a ver cuáles exenciones tú vas a tocar. Por lo tanto, los grados de libertad que tiene el gobierno no son muchos. Si eso es lo que tú me preguntas, en el sentido de que en ausencia de una reforma fiscal, ¿cuáles otras opciones sigue teniendo el sector público para poder financiar el gasto? Pero aparte de esos incentivos, subsidios, como lo quisiéramos llamar, que son parte de las políticas, hay una parte que no es de la política. Es decir, por ejemplo, el ITEVI, que se cobra y alguien se queda con el dinero. Sin ninguna duda, siempre hay espacio para mejorar en la parte correspondiente a la evasión y a la elusión. ¿Pero qué tanto puede esperar el gobierno? ¿Perdón? ¿Qué tanto puede esperar el gobierno en esta dinámica? Porque el gobierno arrancó con un intento de incluir algunos impuestos adicionales, cosa que se dejó sin efecto. Luego se dijo que iba a ser para febrero para aplicar en el 2022. Ya lo mandamos para el 2022, lo que va a implicar... ¿Realmente puede esperar el país? Y sabemos que nadie quiere la reforma fiscal, evidentemente. A ver, Laura, yo me hago la misma pregunta que tú. Pero ¿se puede? ¿Se puede esperar? Yo me hago la misma pregunta que tú, porque a final de cuentas no hay una posición todavía firme y clara sobre el gobierno con relación a la reforma, porque ha dicho y ha asumido diferentes posiciones. Nosotros vamos a reaccionar en el momento que haya un documento sobre la mesa y sepamos exactamente cuál es la propuesta. ¿Y cómo debería pasar eso? Porque no es cualquier reforma fiscal la que se supone que ocurra tampoco. Se supone que el gobierno en su momento se comprometió a hacer el famoso pacto fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Se supone que debe ser un proceso con un diálogo y una negociación muy amplia entre sectores, pero hay que recordar que los tributos se llaman también impuestos porque se imponen. Entonces habrá siempre un margen donde el Estado tendrá que imponer determinadas figuras impositivas o eliminar determinadas figuras impositivas.
Pero hay que agarrarle la nariz a alguien para que se tome el trago amargo. Obligatoriamente, pero al final, para poder reaccionar al respecto, yo me hago exactamente la misma pregunta. Hay una declaración. ¿Cuándo la va a hacer? ¿Cómo la va a hacer? Y además, ¿cuál es el documento de propuesta de reforma? Hay unas declaraciones del expresidente Leonel Fernández en el sentido de que advierte convulsiones si se aplica impuesto en el país, o sea que no piensa que se debe postergar una reforma fiscal. Bueno, yo pienso que es una opinión que no se ha de dejar de lado, visto lo que hemos visto en Colombia. Y ayer el presidente de Colombia, creo que sale publicado en el periódico El País de hoy, también hacía una advertencia en base a la experiencia vivida en Colombia sobre lo delicado que es hacer reformas en el contexto de la pandemia, y hacía un llamado en cierta forma a la región, de manera indirecta. Decía que podía generar determinados tipos de tensiones en la región, este tipo de reformas. Pero al mismo tiempo, el PLD ha criticado el nivel de endeudamiento que ha ido asumiendo el gobierno, como ha ido aumentando esa deuda, pero al mismo tiempo también estamos comprometiendo algunos ingresos futuros con ciertos acuerdos que hizo el gobierno para poder ingresar fondos que estaban previstos para otros momentos. ¿Cómo eso impacta a la economía dominicana y cómo esta postergación de la reforma fiscal tiene un impacto en la situación de los dominicanos? La decisión es o reforma fiscal en un contexto donde la economía tiene dificultades y exacerbar situaciones sociales, o imponer una reforma que me mejore los ingresos en un contexto en que no lo voy a mejorar, porque también la economía no tiene la capacidad para mejorar. Esa es una alternativa. La otra opción es hacer una reforma que sea secuencial. Pero eso tiene que decirlo el gobierno, no tengo una respuesta al respecto. Eso una reforma diferida y secuencial es que tú vayas entrando por tramos en la medida que tú vas consolidando, sectores. Ahora, pero eso en todo caso requiere un diálogo primero con las fuerzas políticas con representación congresional. No se puede dejar de lado a ninguna fuerza política por poca representación que pueda tener en el Congreso, porque cualquier reforma de esta naturaleza necesita mucha legitimidad, no solo política, sino también de la sociedad. Luego, ¿cuáles son los objetivos de esa reforma? Es decir, hay muchas preguntas que habría que responder antes de poder tomar una decisión. Quiero aprovechar su experiencia en ambos escenarios. Percio, dime tú, por favor. Tranquilo. Yo estoy viejo, me voy a tener que quitar la barba. En la estructuración del presupuesto y en la parte impositiva. Sí. Cuando se habla del pacto fiscal, tal como señalaba Laura, bueno, se trata de algo integral que revise impuestos, ingresos, gastos. A mí no me gusta todo el concepto de integralidad. Porque la integralidad puede verse de acuerdo a los intereses. Okay. Entonces, lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Conociendo usted cómo está estructurado el presupuesto y la parte impositiva, ¿sería posible una conversación para revisar todo y comenzar a armar un presupuesto de cero? Siempre es posible. A ver, yo creo que no hay peor esfuerzo que aquel que no se intenta. Siempre es posible llegar a este tipo de diálogos y más en un contexto como el que nosotros tenemos. Piensa que una pandemia es equivalente, y lo es, a un choque externo que recibe la economía, en este caso de una magnitud no prevista y de forma muy significativa. Probablemente los efectos económicos de la pandemia sean tan duraderos como la crisis del 2007, 2008. Es probable que tardemos 10, 12 años en volver a recuperar el espacio perdido producto de la crisis sanitaria a nivel global. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema menor. Y eso requiere todo diálogo, es decir, requiere todo tipo de aproximación, de acercamiento. A ver, refiriéndome de nuevo al presidente Duque de Colombia, haciendo una autocrítica así mismo, decía, si en algo me puedo criticar es el hecho de que no dialogué lo suficiente. Y yo creo que esas son lecciones aprendidas para cualquiera que tiene que tomar decisiones de política desde el gobierno, lo cual nunca es fácil. Decirlo por la experiencia. Si tú me preguntas, ¿el PLD se opone a una reforma fiscal per se? Yo te diría, no, en principio no nos oponemos como organización política. El problema aquí es cuándo, cómo, el qué, que es lo que hay que discutir. ¿Es previsible algún diálogo sobre el tema de la deuda ya en el plano internacional? Pienso que es pertinente y de seguro que, sobre todo los países que integran el G20 y en el marco del G20 tendrán que plantear algún tipo de compromiso con relación a la deuda, porque no es un caso exclusivo de la República Dominicana, sino que fundamentalmente todas las economías, incluyendo las economías más desarrolladas,
han tenido que endeudarse de alguna u otra manera. Pero hay algunas teorías que se pueden estar manejando en el sentido de qué es lo que hay que hacer. Prolongar los plazos, quitar tesis, donar dinero. No hay mucho que inventar. Exonerar. Está todo inventado. Quiere decir, es una combinación por lo regular de criterios con relación a las deudas. Hace 500 años se hacía esto. Quiere decir, no estamos, ya hace 1000 años. Hace 2000 años se hacía. Donar deudas, perdonar intereses, prolongar plazos. En la República Romana ya se hacía. Quiere decir que no creas que hemos inventado pero en el caso, te lo digo con mucha, mucha honestidad. En el marco de esta pandemia, sin duda, viviendo este rebrote, viendo la situación mundial, sin duda que los países deben continuar recurriendo a la deuda pública. Al endeudamiento, al endeudamiento del sector público. Para enfrentar. Bueno, al endeudamiento del sector público. Y fíjate que tenemos unos años, y yo creo que eso fue producto de las reformas de diciembre del 2006. Es verdad que eso es más para especialistas, pero que no hablamos tanto de si la deuda es externa o interna. Hablamos de la deuda en sentido general, independientemente de... Todo lo que se deba hay que pagar. Sí, claro, independientemente si es interna o externa. Pero hay que recurrir a... Evidentemente, cuando tú tienes un descalce, es decir, cuando tus recursos tributarios no son suficientes para financiar el gasto público, tienes que recurrir a una parte de endeudamiento. Esto no es negativo, no es malo per se. ¿Y lo que está haciendo el gobierno en materia de endeudamiento? Bueno, el gobierno está tratando de manejar la deuda. Evidentemente que hay una aceleración de la contratación de la deuda en la medida en que los recursos tributarios siguen siendo insuficientes para cubrir esas necesidades de gasto. ¿Pero es prudente ese nivel de endeudamiento? Y eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno, es una decisión de política. Visto desde fuera, yo creo que la prudencia está más bien en la calidad de lo que se gasta y sobre todo en no disminuir la velocidad del gasto en infraestructura. Creo que el propio Banco Central ha sido un llamado al respecto. Porque en la medida en que tú tienes una subejecución del gasto que ya tienes presupuestado, en esa misma penalizas los propios recursos tributarios, es decir, tienes menos recursos. Y además una parte que creo que es la parte que más debe preocupar, que es la actividad económica de las personas. Al final de cuentas lo que hablamos es de personas. Cuando estamos hablando de deuda del sector público, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de infraestructura básica, estamos hablando de las personas. Y creo que a veces se nos pierde en este discurso y en esta discusión tecnocrática sobre si reforma o no reforma, perdemos de foco que todo esto a quien tiene que ir dirigido es al bienestar. La DGI recientemente publicó sus niveles, la DGI recientemente publicó sus niveles de recaudación, que el resultado fue que estaban muy recuperados. Y uno se pregunta cómo eso ocurre cuando todavía la economía necesita recuperarse en buena medida. Bueno, piensa que hay una ley, porque ya se cerró una ley de amnistía y también tenía que ver con la parte de readecuación patrimonial y por lo tanto eso generó una ventana de oportunidad para determinados agentes económicos poder ponerse al día con la Dirección de Impuestos Internos. Evidentemente que esto... Pero eso es una coyuntura. Exacto, no solo esto no es repetible. Exacto. Es decir, y de hecho el plazo ya cerró. Así es, entonces no es repetible. Ahora, entonces, ¿qué significa eso en términos de recaudaciones? ¿Vamos a ver una disminución? A ver, el futuro siempre es incierto, pero lo que habría que recomendar aquí es mucha prudencia al momento de dar determinadas cifras, porque depende mucho de sectores que tributan que todavía no están en plena actividad pre-pandemia, es decir, que no están en el mismo nivel de actividad de la pandemia. Aquí es más cautela. En su gobierno tras gobierno. En su experiencia y en su conocimiento del presupuesto y el asunto, ¿fue correcto que el gobierno hiciera el presupuesto más alto de la historia del país en medio de la pandemia? ¿O debió recogerse un poco y hacerlo más pequeño? ¿Cuál es su criterio? A ver, tú haces el presupuesto siempre y cuando puedas financiarlo. Y sí, pero el presupuesto, ahí viene el tema de Laura. Es decir, acuérdate que lo financio porque tengo que recurrir a la fuente. Claro, pero el presupuesto es una presuposición. Yo presupongo. Y por lo tanto, la expectativa probablemente de que los ingresos iban a ser mayores o van a ser mayores fue lo que permeó al momento de elaborar el presupuesto. Por eso tiene el presupuesto que le hemos llamado complementario, aunque no es un presupuesto complementario, sino correctivo, que tiene que hacerse para poder corregir los presupuestos que tomaste al momento de elaborar. Evidentemente que el país necesita un nivel de gasto mayor.
¿Por qué? Porque cada vez las demandas son mayores y además piensa que la propia pandemia genera un gasto excepcional que no estaba previsto, incluyendo los programas de transferencias sociales que se ampliaron. Pero nadie que gaste más de lo que uno tiene le va bien. Digamos es muy elemental. Digamos que en principio. Pero los estados no son como las personas. Pero, y por lo tanto, la economía del sector público no puede verse como la economía individual de las familias. Guarocuya, en el caso... más complejo. Perdón. ¿Es más complejo? Bueno, no es más complejo. Es, como decía un profesor, sentido común, pero aplicado a rajatabla. Lo que pasa es que los o el buen sentido. Sí, el buen sentido común aplicado a rajatabla. Ahora, el tema es que los estados tienen una capacidad de endeudamiento mayor de lo que puede tener una persona individual o una familia. Y podríamos entrar a hacer solo un programa sobre eso, pero no se puede enfocar de manera directa. Lo único que tú puedes llamar es a un tema de prudencia y de sentido común, sin perder de vista cuál es el costo que puede tener a futuro decisiones que estás tomando en el presente, ¿no? Y yo creo que ese era un poco el sentido de tu pregunta. ¿Cuál es el costo futuro que estaría generando y no en muy largo plazo? Porque siempre alguien paga la fiesta. Sí, claro. Siempre. ¿Quién la paga? La gente. Solo hay dos agentes que pagan la fiesta. Sí. Las empresas y las personas. Claro. Y al final las empresas la constituyen las personas. Por lo tanto, las personas siempre pagamos la fiesta. O sea, pero quienes le salen en esa fiesta, quienes salen mucho perjudicados son aquellos pequeños comerciantes que gobierno tras gobierno se le han pedido, se le ha prometido eliminar el anticipo. Ese anticipo que es odioso porque usted tiene que pagar lo que se supone que usted va a tener en el futuro, que es incierto. Pero eliminar ¿Es posible eliminarlo? Pero eso habría que verlo en el marco de una discusión que nos lleve a una reforma fiscal, porque tiene que tomar decisiones por el lado de gasto, porque es un ciclo. Y por lo tanto, si tú eliminas el anticipo, va a generar un descarce temporal en la parte de financiación del gasto. Entonces eso hay que verlo con mucha sensatez y con mucha madurez. Siempre es posible, claro. Es una decisión política, no es una decisión técnica. Es una decisión política de cómo yo puedo tomar una decisión que me permita cambiar el ciclo de ingreso y de gasto del sector público. Finalmente, porque ya no tenemos más tiempo, la situación de aumento de los precios de los productos de la canasta básica y también de otros precios, por ejemplo, los materiales de construcción, entre otros. ¿Qué opina el PLD de esa situación en adición a lo que ya ha ido planteando? A ver, si hay algo que preocupa a cualquier fuerza política o debe preocupar a cualquier fuerza política es el incremento sostenido del nivel de precios, es decir, lo que llamamos inflación. Porque evidentemente la inflación te disminuye la capacidad de compra de las personas. Hay un componente de esa inflación que no es un componente local, esto hay que reconocerlo, tiene que ver con la cantidad de emisión en dólares que ha hecho la Reserva Federal para poder financiar sus propios programas en Estados Unidos o la emisión de euros que ha hecho el Banco Central Europeo para financiar el costo de la pandemia. Evidentemente que las autoridades locales tienen que prestarle toda la atención debida al tema del nivel de precio. Creo que el Banco Central en este sentido ha sido también muy claro con relación a este tema. Evidentemente que tiene que ser acompañado de todo el equipo económico del gobierno y de la parte fiscal. Bueno, muchísimas gracias a Guarocuya. Félix. Ha sido muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en una nueva jornada de Matinal.